Muchas son muchas son las historias y películas en las cuales un hombre puede enfrentarse él solo a un ejército e incluso llegar a derrotarlos. Hoy hablaremos de un caso así, de un hombre que para defender el trabajo de toda una vida. Hoy hablaremos de un caso así, de un hombre que para defender el trabajo de toda una vida se enfrentó a un batallón armado. Esta es la historia de Alejo Garza Tamés, el hombre que dio su vida para defender su rancho. Don Alejo nació en el año de 1933 en Allena de Nuevo León. Don Alejo nació en el año de 1933 en Allena de Nuevo León. De joven, Don Alejo junto a sus hermanos trabajaban en el aserradero de su padre y formarían su primer negocio de madera llamado El Salto. Y fue también en esa época que nacería su pasión por la caza, ya que pasaba mucho tiempo en las montañas, y su pasión fue tal que llegó a tener una gran colección de armas y ganarse la reputación de ser un muy buen tirador. Se especializaba en la cacería de palomas, gansos, venados y osos, entre otros. Todo comenzó en el año 2006, donde en la presidencia de Enrique Calderón comenzaría la guerra en contra del crimen organizado y en el que predominaba el cartel de los Zetas, el cual se caracterizaba por las peores atrocidades. La población vivía en constante terror, ya que estos grupos se dedicaban a extorsionar y sacarle sus propiedades a los pobladores. Ya que estos grupos se dedicaban a extorsionar y quitarle sus propiedades a los pobladores. Uno de ellos era Alejo Garza Tamés. Uno de ellos fue Alejo Garza Tamés. El 13 de noviembre del año 2011, unas camionetas llegaron al rancho de Don Alejo, de las cuales bajaron unos miembros del cartel de los Zetas y amenazaron a Don Alejo, de ya 77 años, que le quitarían su rancho. El hombre se negó y el cartel le dio 24 horas para que abandonara la propiedad o ellos la tomarían por la fuerza. Don Alejo, al ver que todo el trabajo de una vida se estaba por esfumar, Don Alejo, al ver que todo el trabajo de una vida estaba por desaparecer, mandó a llamar a todos sus empleados y les dijo que no fueran a trabajar al día siguiente. Ya estando solo, se dedicó a convertir su rancho en una fortificación, colocando trampas y haciendo uso de todo su arsenal. Se encargó de poner un arma en cada puerta y ventana de su rancho, las cuales él usaría, y con su experiencia de cazador sería capaz de manejar todas sus armas. Ya pasando las 24 horas, en la madrugada se escuchaban el sonido de las camionetas y se dispararon unos tiros de advertencia para que abandonara la propiedad. Don Alejo respondió abriendo fuego en contra de los delincuentes, asesinando a uno de ellos. Los demás miembros abrieron fuego en contra de la propiedad. Intentaron rodearla, pero Don Alejo respondió acabando con la vida de otro de sus miembros. Acabando con la vida de otro de sus agresores. Los delincuentes pensaron que adentro del rancho se encontrarían con un grupo de personas. Nunca imaginarían que solo sería un hombre, un ejército de un solo hombre. Don Alejo seguía respondiendo a los disparos. Y acabó con la vida de otros 2 miembros e hiriendo a otro de gravedad.
e hiriendo de gravedad a uno más. Los delincuentes al verse superados por don Alejo, decidieron llamar refuerzos y haciendo uso de granadas lograron volar gran parte de la estructura del rancho. Y ahí se dieron cuenta que no era un batallón ni un grupo de personas, sino un solo hombre, el que había eliminado a muchos de sus hombres, un solo hombre en contra de un batallón armado. Alejo quedó, Alejo quedó muy herido luego del lanzamiento de las granadas, pero siguió abriendo fuego en contra de sus atacantes, hasta que un segundo impacto de granada acabó con su vida. Y antes que los hombres se acercaran al cuerpo sin vida de Alejo,